serán parte de esta celebración junto al Teatro Nacional Chileno, el Ballet Folclórico Antumapu y los cantores y poetas populares Emma Madariaga, Arnoldo Madariaga y Caro López. Les dejamos invitados e invitadas a esta celebración titulada Encuentro por el Valor de las Palabras en Sala Máster. Miércoles 4 de junio, 19:30 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada, cupos limitados y por orden de llegada. Más información en www.salamaster.cl. Hola amigas, amigos y amigas de Olo Jazz, les habla Miguel Veracifras junto a Arturo Pozo. Queremos invitarlos a nuestro nuevo horario de emisión de Olo Jazz los días domingo a las 11 de la noche. Así que ya lo saben, sintonícenos todos los domingos a partir de las 23 horas, Olo Jazz junto a Miguel Veracifras, Jamín Betancourt y Arturo Pozo. Los esperamos. Se sabe que hay 7 vicios capitales, conocidos. Nadie los tiene asumidos, aunque estén a su servicio, pues más de algún beneficio proveen. Soberbia, lujuria, avaricia, envidia pura, ira, gula y vil pereza. Y hoy esa sopa se espesa con licencia escaradura. Aprovecha las rebajas de hasta un 50% de descuento en nuestra sección ofertas y promociones en envíos a todo Chile al comprar en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Filosofía, en Ciencia Política, investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales del Faro UDD, don Miguel Ángel Fernández. Querido Miguel Ángel, gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, oye? Ya, Ana Felipe, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Como día lunes. Qué bueno. Y además con las cifras, los anuncios y todo arriba de la mesa ya lo tienes súper estudiado. Sabemos. Sí, saqué hartos números de la cuenta, ¿para qué te voy a mentir? Sí, pues sí sabemos que eres un Mateo. Bueno, Miguel Ángel, vamos a lo político primero, porque la reacción de la oposición es que esta sería una cuenta de nicho, una cuenta para hablarle a la izquierda y para proyectar a la coalición de gobierno. ¿Cuánto de eso realmente hay, en tu opinión? Fíjate que cuando uno mira los tópicos de los cuales habló el presidente, la verdad es que queda la idea de que efectivamente intentó tocar ciertas teclas de la base de apoyo que ha tenido durante los últimos años. Y yo creo que eso es bien relevante, por ejemplo, porque hay dos tipos de cuenta pública. Una cuenta pública general, que uno se podría haber esperado por ser la última de este mandato, y otra que se inserta en el año electoral, que es la revitalización de ciertas banderas que quedaron desdibujadas con las elecciones que hubieron cada año, con el cambio de planteamiento, con el programa original. Y me parece que efectivamente el gobierno y el presidente Boric planteó una estrategia que, a mi parecer, es muy efectiva, porque tocó efectivamente a ciertos grupos. Él puso mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de la educación y el CAE, que sabemos que va directamente relacionado a un grupo electoral relevante para para un gobierno como el del presidente Boric. Además, ojo, que tocó mucho lo económico, pero de manera disfrazada en el fondo, cuando hablaba acerca de la normalización, cuando hablaba acerca de los eventos de las estrategias nacionales. O sea, no tocó directamente la economía tan fuertemente, pero sí en cada elemento de las cuales habló había algún aspecto o alguna palabra clave que apuntaba hacia allá. También el tema internacional dedicó buen tiempo, fíjense eso, más que las otras cuentas públicas que había hecho, y además tocó con mucha fuerza el medio ambiente, que también era una de las partes principales del proyecto original de gobierno que tenía el presidente. Entonces, en ese sentido, me parece que la oposición tiene. Lo que pasa es que hay dos interpretaciones. Una interpretación es golpear al presidente por aquello, y otra interpretación es pensarlo desde un punto de vista estratégico de lo que es la cuenta pública. Y me parece que el presidente tomó un camino válido en un año electoral, porque además de eso, cuando uno analiza los tiempos verbales del discurso, que son bien relevantes, uno pensaría que debería predominar el pasado, ¿no es cierto? Porque es última cuenta pública. Pero la verdad es que el 70% era sobre presente. Y eso te da dos caminos interpretativos. Uno... ¿Cómo? Eso fue parte de tus cálculos. Así es, de hecho lo hizo. Notable, Miguel Ángel. Ya. Hice todo un análisis del procedimiento del lenguaje natural del discurso del presidente Boric para ver los tiempos verbales de los demarcadores.
de cada frase. Y te da que el 70% es de presente. Entonces, eso te dice que es un gobierno que está intentando mostrar que todavía está vivo y activo. Y cuando uno mezcla eso con ciertos mensajes específicos, te da efectivamente de que es un mensaje que apunta más a movilizar ciertos grupos que a dar cuenta de lo que fueron 3 años y 3 meses de gestión. Ahora, yo tengo algunas salvedades. Coméntame tú si te parece que estoy en lo cierto o no. Y es que él parte su discurso diciendo que hubo una mala lectura de la elección parlamentaria y del inicio del gobierno, en el sentido que no se dieron cuenta o no incorporaron a su diagnóstico que estaban en minoría en el Congreso. Y que por eso tuvieron que hacer un ajuste importante en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad, en fin. Cuando él reconoce eso, ¿no es más bien un gesto hacia la oposición? Primera pregunta. Y segunda, para que me respondan las dos. Si fuera un discurso a la izquierda, en el caso de Chile, Gaza y el conflicto palestino no es de izquierda. Es transversal, justamente por la amplia presencia de hijos de inmigrantes del mundo árabe, no solo palestino. Y el aborto tampoco es de nicho. O sea, según la CEP, el 38% de la ciudadanía está de acuerdo. 38% no es de nicho. Lo que pasa es que cuando uno piensa las estadísticas de aborto, uno tiene que quebrarlas generacionalmente. Ese 38% se transforma en una mayoría cuando uno mira personas bajo los 40 años, se transforma en una minoría cuando mira personas superiores a los 40 años. Hay un quiebre generacional muy importante en temas valóricos. Y, por ejemplo, el presidente Boric, su movilización en el 2021 era mayoritariamente jóvenes, mujeres, bajo 40 años. Entonces, uno por eso dice que va a un nicho específico, que resuena con un grupo en particular. Bajo mi lectura, la que haga los partidos de la oposición obviamente va a ser otra. Y fíjate que en el tema internacional lo que ocurre es que, por una cosa de imitación, que en verdad poco sentido tiene que ver con la realidad nacional y con el conflicto, los sectores que están más a la derecha suelen intentar poner a Israel por sobre Palestina, tienen una visión mucho más ideologizada del conflicto porque siguen la línea de Milei y de Trump, básicamente. Entonces, por eso hace tanto ruido aquello, me parece a mí. Lo primero que me preguntaste, que ya se me olvidó, Yasna, perdón. No, que en la introducción del discurso, en esta idea de que fue de nicho, él más bien hace un guiño a la oposición al reconocer que hubo un error de diagnóstico, que no leyeron bien las señales y que tuvieron que hacer un ajuste importante. A mí no sé si es a la oposición como es a la posición hegemónica de la opinión pública hoy en día. La verdad es que los chilenos en general están así. O sea, y especialmente el votante mediano chileno, los que no están tan a la izquierda ni tan a la derecha, que son la amplia mayoría, de alguna manera tienden a ser bastante más moderados de lo que creíamos en el 2021, y esto con voto obligatorio se refuerza. Pero además hay otro elemento, fíjate, que me parece que es bien relevante cuando uno piensa en el discurso, la visión del presidente Boric. En cada tema de política pública, medio ambiente, seguridad, salud, educación, derechos sociales, él terminaba sus frases con una idea de estrategia nacional, plan nacional o programa que iba a terminar siendo de alguna manera el fruto del trabajo de este gobierno. Y eso, que era el 10% de los elementos de futuro que tenía el discurso del presidente, lo que termina haciendo es revitalizando el rol del Estado como el ente central y transformar una sociedad. Porque si en algo le faltó equilibrio al presidente, me parece, fue en la idea de la sociedad civil, que pueden ser por millones de razones o hipótesis, pero generalmente terminó predominando el rol del Estado sobre lo que pueden ser los cuerpos intermedios, sobre lo que pueden ser las personas, y fíjate que eso quedó muy nítido en esta idea de vamos a hacer un plan de A, una estrategia de B, y lo cual, a mí esto es una hipótesis, me parece que es muy interesante y se va a tener que releer este discurso en 4 años más, porque si esas estrategias son las que están de alguna manera proyectando y trabajando el gobierno ahora, van a ser la base bajo la cual se va a presentar un futuro gobierno probablemente del Frente Amplio en 4 años más, porque con las encuestas en mano, y puede variar en un mes, la posibilidad de quien comande la lista del oficialismo no es del Frente Amplio. En este momento la competencia está entre Yanet Jara y Carolina Toá. Entonces me parece muy relevante esos guiños que hizo en una de cada 10 frases de su discurso cuando hablaba acerca de futuro en términos de estrategia nacional, de planes de gobierno, etcétera. Fíjate, Miguel Ángel, que coincidimos en ese punto desde una... Tú lo haces desde el análisis que como lo pones,
te lo iba a plantear igual, ¿no? En este sentido, que yo creo que obviamente el discurso este es el discurso más político, me da la impresión de todos, de las cuentas públicas, y lo que tú estás un poco diciendo, es como la presentación de las bases del nuevo Frente Amplio, por decirlo de alguna manera. Un Frente Amplio socialdemócrata que se inserta en la política buscando acuerdos, que reconoce los errores ¿te acuerdas cuando dice del fanatismo, de la sobreideologización, que no es lo mismo que ir contra la ideología, por favor, porque etcétera, 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 y que lo hace en distintas etapas dentro del largo discurso, pero que va apuntando y que si tú lo amarras, tienes lo que tú estás diciendo ahora, una suerte de propuesta de una nueva base, ¿no es cierto?, político, ideológico, estructural para un futuro mediato o inmediato. 4 años pasan volando, y para un liderazgo de una persona que tiene 40 años, si es que los tiene. 39, cumple 40 el 11 de febrero, o sea, va a salir con 40 recién cumplido el presidente Boric. Por lo tanto, tenemos al Boric 2 puntos no sé cuánto, el Frente Amplio, con la propuesta del nuevo Frente Amplio, bajo esta lógica, ¿no? ¿Te acuerdas? Él parte diciendo, lo que más reconoce es la necesidad de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo avanzamos. Cuando somos capaces de dialogar caminamos. Cuando nos fanatizamos perdemos, etcétera. Entonces reconoce que frente a lo que fue el estallido y a la lectura del estallido se le olvidó valorizar todo lo que se había conseguido con anterioridad. O sea, es una construcción que a mí me parece que tiene que ver exactamente con lo que tú estabas diciendo de cómo te paráis 4 años después. Y tiene un elemento bien interesante al finalizar el discurso cuando hace esta frase acerca del liderazgo, cuya cuña original en verdad parte con cultura. El presidente hace esta locución final hablando de que el liderazgo, ¿no es cierto?, no me sé las palabras exactas, pero es una frase bien construida de un pensador francés de hace 50 años atrás, creo, algo así. Pero la frase original es, la cultura es... Y de alguna manera, yo creo que siento que hace un guiño, esto es una doble lectura, ya es hermenéutica, no tengo datos para aquello, sí. Pero la verdad, que hace un guiño a lo que es el cambio cultural que propone el Frente Amplio sobre las bases de un gobierno que en 3 años y medio no logra terminar su cometido. Y por eso habla tanto de presente. Una cuenta pública que hable mucho en pasado está haciendo guiño a los frutos del trabajo. También lo hizo, pero no es el núcleo primordial ni el hilo conductor. Y el hilo conductor es una visión de Estado, el rol del Estado que tiene que ver con, de alguna manera, planificar hacia adelante, que es mucho más parecido a lo que era el Frente Amplio original, que lo que fueron de alguna manera las turbulencias que tuvieron durante los últimos 2 años. Entonces, por eso me parece tan interesante. Es un discurso que, más allá de que yo lo hice con los números, y con Felipe llegamos a conclusiones similares por 2 métodos distintos, lo cual agradece el análisis cuantitativo. La verdad es que uno se da cuenta de que tiene un elemento institucional de Estado muy profundo, que es el área donde más concentró el presidente sus temas. O sea, es un poco estadocentrista, lo cual uno esperaría que de una línea política como la que él intenta proponer para Chile. ¿Qué otros números sacaste? Porque está bien interesante el método. Fíjate que no, hice un montón de cosas, unas cosas que se llaman bigramas, que lo que hacen es ver con qué se relacionan los conceptos que el presidente utilizó. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que efectivamente el concepto más utilizado es respecto o respeto a posiciones originales y ceder. Esas palabras él las fue configurando durante todo el discurso. Entonces, efectivamente había un sentido de un mea culpa que a mí me parece superficial. ¿Eh? Me parece que, porque el presidente se ha caracterizado en estos 3 años en generalmente hacer alocuciones donde dice nos equivocamos, pero seguimos, pero avanzamos. Y en ese sentido, él lo que hizo fue decir, cedemos respecto a ciertas posiciones, pero también al mismo tiempo mantenemos las ideas originales. Y uno cuando le saca todas hay una cosa, lo voy a contar, se llama la ley de Sif, que dice que el 80% del contenido de un mensaje está en el 20% de las palabras. Entonces uno le saca todas las palabras de relleno entre medio y queda con estas frases que se llaman trigramas, donde uno dice, por ejemplo, ahí, él decía, lo que producto fue romper destinos trágicos. Esa fue utilizó las palabras de trágico, romper de alguna manera de destino del país para mostrar un mensaje de esperanza que contraviniese lo que se está instalando en la opinión pública en un año electoral, como es la idea de que estamos
en una curva descendente y un abismo del cual no se puede salir. También utilizó muchas palabras unidas entre democracia y derechos humanos, lo cual resuena directamente con el planteamiento ideológico del presidente y su coalición, que me parece natural que lo haga así, porque la gracia de la política es que son diferentes visiones del bien común que están en competencia y el presidente representa una de aquellas. Entonces uno tiene esos elementos. Justicia social también fue de los bigramas, que son dos palabras juntas que se utilizan en una frase, también de las que más se repitieron. Entonces, en ese sentido, es un discurso, como bien decía Felipe, la cuenta pública más política que ha tenido el presidente Boric en estos 3 años y medio. Y a mi parecer, si uno la compara con las anteriores, es la única que realmente tiene un elemento político muy profundo después de la primera. La primera igual tuvo esos elementos. Estábamos previo a lo que iba a ser el plebiscito constitucional de septiembre, estábamos en pleno primera convención. Entonces, si uno compara el primero con este último, tienen elementos detrás de la forma de construir las frases que son muy similares. Y eso te demuestra un poco lo que yo digo, que es revitalizar las banderas del Frente Amplio como llegó el 2021, poniéndole encima esta capa de experiencia estatal, si uno quiere decirlo. El aprendizaje. O sea, tú dices que fue como una especie de pre-programa de gobierno futuro. Yo creo que dejó anunciado que las estrategias, porque todas las estrategias que están trabajando los diferentes departamentos y unidades del gobierno no se van a transformar en proyectos de ley, a menos que mantengan continuidad, pero asumiendo que seguimos con las encuestas como están, van a quedar como documentos oficiales que el gobierno formuló. Y me parece que sobre esa base los asesores están pensando que van a construir hacia adelante lo que va a ser, lo que decía Felipe en el fondo, un Frente Amplio 2.0 de alguna manera. Entonces, es bien interesante porque aparte en sus palabras también está esta transición como de madurez que yo creo que refleja bien su colectivo, o una parte de él también, porque las presiones internas van a ser fuertes. O sea, aprendimos y estamos listos para el próximo siguiente periodo. Yo creo que sí, y yo creo que lo complejo de aquello es que también es una rendición a la elección actual. Y yo creo que el presidente en su núcleo interno y con la gente que configura, yo sigo diciendo el Frente Amplio, que es el partido del presidente, me parece que tienen claro que Gonzalo Winter no va a ganar la primaria y que quien lidere el carro presidencial no va a ser de este proyecto político, porque aun cuando con el Partido Comunista pueden tener convergencia, son dos proyectos políticos bien distintos, me parece a mí. Y con el socialismo democrático también tienen tensiones bastante profundas. Y en ese sentido, me parece que es un discurso muy político, y yo creo que lo voy a guardar y lo voy a leer en 4 años más de nuevo. Ya. ¿Sabe un punto que yo, muy cortito, más que pensar en el programa que tenemos para 4 años más volver a ser gobierno, yo creo que es En esta... 8. ¿Ah? En 8. Ah, no, en 4, claro. Este es el Frente Amplio que se instala en la política chilena para ser incidente y para tener presencia de largo plazo con esta perspectiva ideológica y con esta perspectiva de construcción. Porque, es un buen punto. Claro, porque hubo un grupo que en 10 años pasa de dirigente estudiantil a La Moneda. Sí. Ahora, eso supone, disculpe Felipe y Miguel Ángel que estás de acuerdo, que hay una atención preferente al Frente Amplio en lugar de aquello que a mí también a mí me pareció ver más, la consolidación de la alianza de gobierno, o sea, de esta convergencia del socialismo democrático y del Frente Amplio. Pero eso sobre la base de un Frente Amplio mucho más sólido, más claro y con capacidad, no sé si de hegemonizar, pero sí de ser un contrapeso muy fuerte a quien sea parte de esa alianza. Entonces yo creo que por ahí va un poco esa propuesta, pero esto es más hermenéutica, como decía. Exactamente. Esto es pura hermenéutica. A mí lo que me ocurre es que me parece que el presidente Boric con lo que hizo también le está poniendo la lápida al socialismo democrático, sabiendo que la fuerza de la juventud sigue de su lado. Y yo creo que eso es bien relevante, porque este va a ser un presidente que va a salir con 40 años, que va a tener un bloque de gente entre 35 y 50 con experiencia en el Estado, frente a un bloque de personas que todavía no encuentran renovación. Las juventudes del Partido Socialista, el PPD, son muy pequeñitas. Entonces, a mí por eso me parece que hay un elemento que bien lo decía Felipe, en la hegemonía dentro del sector de la izquierda y la centroizquierda chilena. Yo creo que el presidente ahorita está... Ahora, la pregunta es si le va a funcionar, porque me parece que esto es... Esa es otra historia. Sí, otra historia, efectivamente.
pero por lo menos marca líneas muy marcadas y en su uso del lenguaje se nota muchísimo. No me voy a dar la lata de los pretéritos perfectos ni del futuro próximo o condicional. O condicional, pero, eso tiene. pero tiene cierto... Si es 70 presente y 10 futuro, ¿quiere decir que fue apenas 20 pasado o hay otro tiempo? Exactamente. Ya. 20% del discurso se centró en el pasado, que es donde hizo guiños a lo que ha logrado en la construcción de la agenda presidencial, lo cual para una cuenta pública de último año me parece rarísimo, ¿no es cierto? Sí. Porque en el fondo está diciendo, nos faltó tiempo para gobernar y me parece que como de ahí va a partir para adelante. No, sí, el análisis de los tiempos verbales y de los demarcadores de frases es muy entretenido en política. Es raro lo que estar en radio, pero bueno, ustedes me invitan, así que saben cómo me pongo. Miguel Ángel Fernández, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias y ya seguimos nuestra conversación en unos días más. Muchas gracias, Felipe Villarne, y bueno, gracias por un espacio para hablar de algo que esto es pura metodología, así que agradecido. No, genial, agradecidos nosotros, que estén muy bien. Chao, chao. Ya pues ahí nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, en la puesta al aire, Patricio Núñez, Ignacio Puelles y Ariel Acevedo. Mañana seguimos conversando. Buenas noches. Buenas noches.